This meeting is being recorded. Señor Padre Santo, una vez más estamos delante de ti, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, para buscar tu instrucción, Señor. Bendice una vez más a todos los aquí presentes, abre nuestra mente, nuestro corazón, que nos dispongamos una vez a comunicarnos a través del Espíritu, Señor, y guía una vez más, como siempre lo ha hecho con Esteban. Úsalo, Señor, conforme a tu voluntad, inspíralo, llénalo de tu Espíritu, Señor, y que Él pueda guiarnos en lo que hoy ha puesto usted, Señor, para nosotros. Una vez más, bendice a los que están por conectarse y ayúdanos una vez más a aprovechar y poner en práctica todo lo que tú nos das, Señor. Muchas gracias y te pedimos tu bendición y que nos podamos concentrar en la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues sí, es un libro interesante, el libro de Reyes, definitivamente. Nos confronta con lo que decía Teo, ¿verdad? O sea, es gente que llegó a la cúspide, ¿verdad? Y cuando vemos todo lo que David logró y después lo que Salomón logró a nivel de riqueza, a nivel de paz, a nivel de un montón de cosas, y después llegan los demás hijos y ya se separa el reino, ya empiezan, y entonces uno ve el declive totalmente, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Entonces se vuelve muy triste, ¿verdad? Ver lo que lograron ser y por alejarse de Dios y de la enseñanza, empezaron a perder todo, ¿verdad? Pero hay un tema que a mí me interesó montones, que es lo que quiero que hablemos hoy, que es un tema que definitivamente es como el punto central del libro de Reyes. Acuérdense que tanto Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes es como un continuo de todo un libro. De hecho, antiguamente se decía Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Tercera de Reyes y Cuarta de Reyes, ¿verdad? Pero después le pusieron Samuel, el libro de Samuel, y entonces como que lo separaron un poquitillo. Pero el punto central del libro de Reyes radica en, bueno, en la figura de David y cómo David dejó su legado, que fue lo que vimos la semana pasada, y una figura sumamente importante que es Salomón. Y Salomón, el eje central de la historia de Salomón es la sabiduría. Es un quién y no un qué. Y eso es lo que vamos a hablar de el día de hoy. Es interesante porque cuando estaba leyendo yo y empieza uno a leer de Salomón, bueno, cómo él llegó al poder fue un poco complicado porque él no era el primogénito. David tenía otros otros hijos, y entonces ellos eran los que tenían que suceder el reinado, pero David había escogido a Salomón como el sucesor, y Dios le había dicho que Salomón era el que había escogido. Entonces entra Salomón. Salomón es un jovencillo, muy joven, y le toca gobernar el reino, y lo que pide es sabiduría. Pero después empezamos a ver el montón de tortas que se jala Salomón y cómo se empezó a alejar del plan de Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿qué significa la sabiduría? ¿Qué es el tipo de sabiduría? Un poco más sapiensal, o sea, un poco más de inteligencia, o será un asunto más de corazón. ¿A dónde radica la sabiduría? Y que que Salomón era una persona muy sabia, pero aún así cometía errores. La sabiduría no nos quita la posibilidad de tener errores. Y entonces yo estaba pensando en eso, y era un tema que estaba huyendo, pero definitivamente, si vamos a hablar de Salomón, tenemos que hablar de la sabiduría. Este es un estudio que yo hice creo que eran hace como 7 años, sobre la sabiduría, pero me pareció interesante tocarlo en este momento y centrarnos en este asunto de lo que es la sabiduría, y cómo nosotros podemos aprender de la sabiduría, y valernos nosotros de la sabiduría para, para acercarnos a Dios. Yo creo que al final de cuentas es importante, y para estar... y para que nos vaya bien en la vida. Definitivamente la opulencia económica, la paz, todas las bendiciones que tuvo Salomón, y no solo Salomón, el pueblo de Israel,
simplemente porque tenían un rey sabio, ¿verdad? Entonces, el concepto de sabiduría trae muchos beneficios y yo creo que, y lo que dice la palabra es que pídanla y se la va a dar. Entonces, es importante trabajar con el tema de la sabiduría y cómo vamos a ir trabajando. Y esto es lo que dice ahí en Santiago. Teito, si quieres nos lees ahí Santiago 1:5. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a ver, lo que está diciendo Santiago aquí es, o el libro de Santiago nos está diciendo es, usted tiene que ser firme en su relación con Dios, ¿ok? Y le dice, usted camine con fe, primero que nada pida sabiduría, y ya después de que la pidió, sepa que la tiene. Usted camine con fe y sea firme en esa fe. ¿En cuál fe? En saber que Dios está con nosotros y nos está guiando, ¿verdad? Pero a mí me pasa mucho, o recibo mucho ese tipo de cuestiones. Es que, Esteban, necesito hablar con usted porque estaba orando y el Señor me dijo que usted tenía una palabra para mí. Y yo, efectivamente, hay una palabra para usted. Esto es lo que dice la palabra. Y generalmente es un flechazo ahí. Pum, 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 pum. Y cuando usted se da cuenta, la persona va por otro lado y pide otro consejo porque el consejo que yo le di no le gustó. Entonces uno dice, ahí hay una persona de doble ánimo. Ok, si usted está confiando de que Dios le va a hablar por medio de cualquier persona y usted va y le dice, es que el Señor me dijo que hablara con usted y no me gusta lo que usted me dijo, entonces ahí está el doble ánimo. Esa es la falta de sabiduría. Y ahí es donde se pierde la gente porque no es firme y no se mantiene no como una onda del mar que va por todo lado, sino como un barco listo, recto, en un solo camino. Salomón pidió sabiduría y él anduvo y sabía que él tenía sabiduría y sabía por dónde era el camino. Pero pidió la sabiduría, caminó en sabiduría, pero la sabiduría se quedó como por fuera, no le entró al corazón y entonces por eso se jalaba muchas tortas, que era la gran diferencia que tenía David. David, su corazón, o sea, la parte más íntima estaba sumamente cerca de Dios. Tal vez no era tan sabio como Salomón, pero su corazón andaba con Dios. Igual se jaló tortas y David es el personaje más tortero que hay en la palabra de Dios, pero el caminar con sabiduría lo ayudó a él, el caminar en un corazón agradable a Dios lo ayudó a él a traer bendición y como veíamos ahora, de generación en generación y seguía con un montón de generación. ¿Okay? Entonces, definitivamente, lo primero que tenemos que hacer nosotros es pedir sabiduría y Dios nos va a dar sabiduría. Pero después caminemos en esa sabiduría y seamos firmes en manejarnos con esa sabiduría, ¿verdad? El versículo, sí, don Manuel, cuénteme. Ahorita usted dijo que Salomón hizo muchas tortas y yo me desubico porque la memoria me falla mucho. Perdón, David ha hecho muchas tortas. Y la torta en esencia para mí fue cuando miró a la mujer, la deseó y puso al esposo al frente. Pero esa fue según yo, fue la falta grave que él hizo. ¿O cuál otras faltas hizo que yo me estoy perdiendo? Bueno, él inicia su ministerio siendo muy firme y siendo muy, muy correcto con todo. Nunca anduvo en idolatría, que sí Salomón y todos los demás descendientes sí anduvieron en idolatría. Él era muy, muy firme con eso, pero igual, bueno, la más grande sí con Betsabé y Urías. Con Urias fue lo que hizo grave, pero ahorita no preciso y discúlpeme que le pregunte, porque
en la manera que usted lo dice, como que fue un gran torterío, pero ¿cuáles otras tortas fue las que hizo? Después, cuando trae el arca de la alianza a Jerusalén, la trae como el más irresponsable y entonces se lleva un grupo de amigos y se traen el arca y en una de esas van pasando por un riachuelo, el arca se cae y uno de los amigos toca el arca y se muere. Y entonces él pone el arca en la casa de no me acuerdo Ah, quién. ok. Esa es otra, por imprudente. La otra, y al final de la historia, es cuando él es tentado por parte de Satanás para hacer un censo, que también Dios lo castiga por eso y le dice, tenemos 3 castigos, escoja. Puede ser que 7 años de peste o que sus enemigos lo persigan por durante 3 años o 3 días de enfermedad. Y él escoge 3 días de enfermedad. Por eso, porque él decidió hacer un censo y nadie lo había mandado a hacer un censo. Ah, gracias por recordarme esos Esas son eventos. varias de las tortas que se ganó. Yo siempre he pensado como que la torta grave era esa Sí. de Urias, ¿no? No, eso es un tortón porque mató Claro. a una persona súper leal. Y lo más triste es al final del libro de Samuel, cuando él está o hace un recuento de todas las personas que estuvieron con David, uno de los principales era Urias y uno dice, y tras de eso lo mató, qué colerón, y lo ponen ahí al final como los grandes compañeros de David de batallas. Pero bueno, sí, definitivamente es la de las tortas más grandes, pero sí tuvo varias. ¿Okay? Gracias por recordarme los eventos. Está bien. En este pasaje de Santiago vemos 3 cosas importantes que están a la par de la sabiduría. La fe para caminar como una persona de doble ánimo y la obediencia para hacer lo que Dios le pide, ¿verdad? La sabiduría definitivamente no camina sola. No es que uno como que se traga una píldora de sabiduría y ¡pum! De ahora en adelante soy sabio y empieza a actuar sabiamente. No, usted tiene que tener el pedir esa sabiduría, comprenderlo, analizarlo, caminar por fe sabiendo que Dios lo respalda y caminar en obediencia sabiendo lo que usted está oyendo es a Dios, ¿verdad? Y para eso usted tiene que ir caminando poquito a poco, ¿verdad? Yo les he contado que a veces estoy llorando y el Señor me pide que haga una cosa loca, ¿verdad? Generalmente Dios empieza a pedirle unas cosas locas y locas no son tan locas, ¿verdad? No es como vaya y deje todo y váyase para África. No, vaya y ore por todo el condominio y agarre piedras y póngalas en lugares estratégicos, y camine por Yunja y ese tipo de cosas, que no dejan de ser locas, pero bueno, son más tranquilas. Pero lo que quiero decirles, Sobrenaturales casi. exactamente, sí, tampoco, lo que sí, Dios nos va pidiendo cosas poquito a poco, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿será Dios el que me está hablando o será la pizza que me acabo de comer? Y entonces va poquito a poco y al final de cuentas Dios respalda esa oración suya, entonces uno dice, ok, ese es Dios, ya sé cómo Dios me habla. Entonces la otra vez que sigo yendo y Dios me pide algo un poco más loco, entonces ahí va uno poco a poco, ¿verdad? Pero entonces la sabiduría no es un asunto como que uno, ¡pum!, y ya tiene el chip de la sabiduría y camina en eso. No, Dios le va dando sabiduría, pero usted tiene que caminar en fe y en obediencia, ¿verdad? Eso es la firmeza de carácter que uno tiene que tener para no llegar a ser ese hombre de doble ánimo que dice ahí Santiago, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es ese hombre que, aunque tiene la sabiduría, no camina en fe ni en obediencia. Entonces se perdió, ¿verdad? Él sabe cómo tiene que resolver, él sabe lo que tiene que hacer, pero no le hace caso. Entonces ahí está el doble ánimo, ¿verdad? Ahí está donde usted camina ya con problemas, ¿ok? Y veamos ahí lo que dice Isaías 5:20, don Álvaro, si quieren me lo puede leer. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce
y lo dulce por amargo. Por eso es que la fe es importante y la obediencia es importante, ¿verdad? Dios nunca nos va a pedir nada que no esté en la palabra de Dios, ¿ok? No es que Él va a decir lo que está en la palabra de Dios. Lo malo sigue siendo malo y lo bueno sigue siendo bueno, ¿verdad? Y si usted camina en esa obediencia, usted va a ser esa persona firme de carácter. Cuando usted se jala una torta, usted se da cuenta que está jalando una torta. Cuando usted está siendo desobediente, usted se da cuenta que está siendo desobediente, ¿verdad? Entonces, definitivamente, la sabiduría junto con la fe y la obediencia nos van a llevar a un lugar de bendición mucho más grande que cualquier otro, ¿verdad? Eso es lo que se llama los tibios de corazón, que son las personas que sabiendo lo que tienen que hacer y lo que la palabra de Dios les pide, no lo hacen. No andan en obediencia en Dios, sino andan en desobediencia. ¿Por qué? Porque siguen a la gente y no a lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Y en este momento creo que es un tema tan trascendental para nosotros como sociedad, donde la sociedad se le está olvidando lo que es bueno y lo que es malo, y como que de a cada rato es como un asunto de es tan relativo todo, y todo puede estar bien o todo puede estar mal, depende de cómo lo quiera ver o como lo quiera presentar, ¿verdad? Y la sabiduría tiene que estar pegada de la obediencia y de la obediencia a Dios. Las leyes morales y las buenas costumbres, los valores no pasan de moda. Esos van a ser siempre los mismos y siempre Dios va a estar poniéndonos bien claro qué es lo que Él quiere y qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Okay? Entonces, por eso esas tres palabras son importantes. No podemos tener sabiduría sin tener una verdadera comunión con Dios, que es fe, y sin un verdadero conocimiento de su palabra y obedecer a su palabra. Por eso es que la sabiduría de Salomón no fue un asunto como que, ¡pum!, le cayó la sabiduría, sino estaba relacionada con lo que David le había presentado a él como en su relación con Dios y con la palabra de Dios que igual David estaba siguiendo. El tema es que cuando Salomón se casó con la reina de Saba, que era de Egipto, empezó a seguir las normas o las costumbres de la reina de Saba y empezó a ser desobediente y empezó a perder su relación con Dios. Y hasta el punto en que Dios le dice, mire, yo no voy a hacer nada con usted porque yo le prometí a su papá, pero después de usted el reino va a venir para abajo. ¿Cómo puede ser un hombre tan sabio y cometer estos errores? Y la sabiduría de Salomón era impresionante. Y durante muchos años la gente llegaba a visitarlo y a preguntarle, ¿verdad?, cómo era que resolvía el tema. Y a mí me encanta el pasaje de cuando les llegan con un niño y dos mamás, y que las dos mamás decían que era la mamá de ese niño. Y como él lo resuelve de una manera tan práctica, de una manera tan sencilla, pero de una manera súper sabia y conociendo la naturaleza humana. Después vemos, por ejemplo, en los evangelios, como Dios resuelve el tema de los impuestos, que uno dice, es que es una sabiduría impresionante, súper sencilla, súper práctica, y entonces dice, tráigame una moneda. ¿Quién está en la moneda? Es el César. Denle a César lo que es de César y de Dios lo que es de Dios. Es una manera súper sabia, súper sencilla de resolver un tema, pero eso es propiamente la sabiduría. Pero caminar en sabiduría sin caminar en obediencia y sin caminar en fe, se pierde en el camino. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Entonces, ¿qué es el tema con Salomón y la sabiduría? Y aquí quiero que nos quedemos un momentito en la historia de Salomón para entender qué es lo que le pasó a Salomón. Margarita, si quieren nos lee ahí Primera Reyes 3, del 3 al 15. Como dice que Margarita, que la pongo a leer poquito, pues va a poner bastante. Vamos a ver. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David.
Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche, el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó: tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor y allí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Entonces, vemos que lo que pide Salomón es porque él era un carajillo, era un chiquillo y no sabía cómo gobernar a su pueblo. Entonces, su preocupación más grande era cómo voy a llenar los pies de mi papá. ¿Verdad? David fue una persona que fue muy querida, tuvo una vida muy complicada desde que es ungido como rey cuando era muy joven y como llega al pueblo, al palacio del rey, como Saúl empieza a perseguirlo y David, le costó mucho llegar a ser rey. ¿Verdad? Y cuando llega el rey ya tenía mucha experiencia, ya tenía mucho camino recorrido, llegó bastante mayorcito a gobernar todo Israel. Y entonces fue un rey muy, muy sabio y la gente lo buscaba a él, lo quería mucho, no solo por todo lo que él había logrado hacer militarmente, sino por todo el bagaje y la experiencia que él tenía. Llega Salomón, un chiquito de papi y mami, que había estado toda la vida en el palacio, el chineado de la casa, y le dan el reinado así, él siendo muy joven. Y entonces él instintivamente dice, deme sabiduría, porque yo no sé cómo hacer para llenar las botas de mi padre. Entonces Dios le encanta eso y dice, ok, le voy a dar la sabiduría, que es excelente, pero a la parte de la sabiduría voy a darle riqueza, la muerte de sus enemigos, voy a darle fama. Y efectivamente, el reino de Israel se vuelve tan grande, tan oneroso, tan económicamente sostenible, que a diestra y siniestra daba plata a todo el mundo. Lograron hacer el templo el primer templo de Israel con tanto lujo y con tanta esplendor. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía platilla y tenía mucha plata. ¿Por qué? Porque llegaban a la gente a pedirle este consejo y bueno, yo le consejo, pero venga, écheme plata para el pueblo de Israel. Y logró tener mucha paz también. Entonces, todo esto que inicia con la sabiduría es el camino lógico de las bendiciones de la sabiduría.
Entonces, en este concepto, la sabiduría tiene mucho que ver con el conocer a Dios y la obediencia que Dios le pide a Salomón, ¿verdad? Que lo hace ser verdaderamente sabio, ¿verdad? Entonces, y otra vez vemos la importancia de la sabiduría caminando por fe y caminando en obediencia. Al final de cuentas, el camino de Salomón se pierde porque él termina casándose con la que no tiene que casarse y pierde todo el reinado y pierde todas lo que Dios le había prometido. Por eso es que Dios le dice ahí mismo, eh, si me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Al final de cuentas, Salomón tuvo una larga vida, pero por David, no por él, ¿verdad? Porque Dios, más adelante ahí en Reyes, le dice, ya no lo quiero usted, porque usted empezó a levantar otros altares a otros dioses, por culpa, para hacerle caso a las esposas que no tienen nada que ver con la cultura judía, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste la sabiduría de Dios? ¿Qué es eso de la sabiduría de Dios? Ya vimos que la sabiduría de Dios nos trae paz, tranquilidad, gozo, inclusive riquezas, pero ¿qué consiste la sabiduría de Dios? Si Salomón fue tan sabio y aún así cometió errores, entonces la sabiduría no es que no vamos a cometer errores. ¿Qué consiste la sabiduría de Dios y en qué viene la sabiduría de Dios? Hace un tiempo estuvimos leyendo los libros el libro de Proverbios, que es un libro que se llama sapiensal. Es decir, nos da una enseñanza teórica de las cosas que uno tiene que hacer para aprender a vivir. Es como una enseñanza que lo que nos daban las abuelitas. Es un libro lindísimo, recuerdan que hace un tiempo lo estuvimos leyendo. Es sabiduría y enseñanza muy práctica, ¿verdad? Obviamente el libro de Proverbios fue escrito por Salomón, por eso, porque era sabiduría muy, muy práctica. Es casi como esos refranes, más vale pájaro en mano que 100 volando. Eso no está en Proverbios, ¿verdad? Pero es ese tipo de sabiduría, es ese tipo de enseñanza que uno la tiene muy arraigada dentro de su cultura, pero que es sabiduría práctica, ¿verdad? Entonces, en el libro de Proverbios se habla la sabiduría y la personifica. O sea, pone a la sabiduría y le pone casi como una persona con la que uno tiene que comulgar. Y ahí en Proverbios 8 lo pone súper claro porque la sabiduría es una relación que usted tiene con Dios. ¿Ok? Aníbal, si quieres puedes leer ahí Proverbios 8 del 12 al 17. Proverbios 8, 12 al 17. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Ese libro de Proverbios es lindísimo y hay que estar leyendo cada rato, ¿verdad? Aquí en Proverbios 8 la personifica y empieza a hablar cómo se relaciona con otros conceptos, la sabiduría, y cómo empieza a amarrar diferentes conceptos. Entonces se da uno cuenta que la sabiduría no es conocimiento y discernimiento, sino la sabiduría sabe dónde encontrar el conocimiento y el discernimiento. Entonces no es un asunto de inteligencia práctica, es un asunto de saber dónde encontrar el conocimiento y el discernimiento. Después habla también en contraposición el orgullo y la arrogancia. Cómo la sabiduría no se lleva con el orgullo y la arrogancia, que eso pasa mucho cuando la gente empieza a tener mucho conocimiento
cree que es doña toda y empieza a caminar en el orgullo y en la arrogancia. Entonces la sabiduría dice, no, vamos a ver, vamos a caminar por este camino y vamos a ir por este sendero del sentido común, ¿verdad? Entonces empezamos a ver que el concepto bíblico de sabiduría no es como esa, que se nos abre la mente y aprendimos un montón de cosas, quién sabe cómo fue que lo logramos. No, más bien tiene algo que ver con comulgar con una persona que se llama sabiduría. Y empezamos a ver qué es eso de comulgar con una persona. ¿Sí? Entonces, hay cosas clarísimas en el mundo de aquí en la tierra. Lo que sembramos, eso cosechamos. Ese es el tipo de consecuencias y es el tipo de observaciones que uno ve en la vida. Tanto en la vida natural, uno ve y siembra papas, va a cosechar papas. Uno siembra limones, va a cosechar limones. Y uno siembra orgullo, va a cosechar orgullo. Uno siembra arrogancia, va a cosechar arrogancia. Uno siembra bendiciones, va a cosechar bendiciones. Empieza uno a ver cómo se relacionan los diferentes conceptos de temas muy claros, ¿verdad? Y estas leyes universales siempre funcionan. Entonces empezamos a ver la sabiduría como un entendimiento de nuestra realidad. Don Manuel, si quieren leer ahí Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ok? Entonces empezamos a ver una relación muy clara entre la obediencia y el seguir a Jesús, ¿verdad? Mi palabra guardará, el que me ama, mi palabra guardará. Y en Santiago estábamos viendo que el que busca sabiduría guarda la palabra de Dios. Empezamos a ver relación entre la sabiduría y Jesús, y la figura de Jesús. Si amamos la palabra, quiere decir que le hacemos caso, entonces vamos a obtener las bendiciones de Dios y empezamos a encontrar la sabiduría. ¿Ok? Gaby, si quieres leernos Isaías 55:8. Sí. Dice 55:6, ¿verdad? Ese que está ahí. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. El concepto de sabiduría y el concepto de buscar a Dios, ¿verdad? En el concepto que vimos al principio, ¿verdad? De lo que es la fe y la obediencia, caminando en la sabiduría, empezamos a ver que tanto la obediencia nos relaciona con Jesús y Isaías está hablando ahí de busquen a Jehová cuando está cerquita. ¿Y cuándo es que estuvo cerquita? Más cerquita que nunca, cuando Jesús estuvo caminando con nosotros. Empezamos a ver una relación muy cercana entre lo que es los conceptos de sabiduría y lo que es el concepto de Jesús. ¿Okay? Halder, si quieren leer ahí Proverbios 8 del 18 al 15. Otra vez, Proverbios nos empieza a dar conceptos básicos de lo que es la sabiduría. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderos. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredan en riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y las primeras puñados de tierra. Estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era la arquitectura a su lado. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Proverbios nos sigue hablando de quién es la sabiduría y nos empieza a decir
que estaba antes de que toda la creación fue hecha. Y cuando leemos Génesis y cuando leemos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que Jesús estaba antes de que la creación fuera hecha. Entonces, empieza uno a ver aquí claramente que, y además me encantó eso, que era la arquitecta a su lado, ¿verdad? Entonces, era como ¿a quién le pregunto? ¿A quién es el que consulto? Dios estaba consultando ahí a la arquitecta para hacer que la arquitecta es la sabiduría, ¿verdad? Y estamos viendo una relación clarísima con respecto a Dios, a Jesús. Entonces, la sabiduría, y aquí en Proverbios empezamos a verla, también como un conocimiento de la realidad física de este mundo, ¿verdad? Y cómo estuvo antes de que todo fuera formado, estuvo diseñando y creando y moldeando lo que es este mundo, no solo a nivel de físico, ¿verdad? No solo a nivel de la gravedad y de la relatividad y los colores, sino también a nivel cómo la parte espiritual de la creación fue hecha por medio de la sabiduría. Entonces, el fruto de la sabiduría es el conocimiento de todas esas normas lógicas de la creación misma, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos antes, lo que siembra cosecha. Eso es una ley bíblica que se aplica en la realidad física también. Lo que usted siembra cosecha. Si usted siembra bananos, va a salir bananos, ¿verdad? Y eso en el conocimiento de la creación lo vemos muy claro, pero a veces se nos olvida en el conocimiento espiritual de la creación, ¿verdad? Entonces la gente dice, ¿por qué es que no me quieren si yo soy el papá? Bueno, es que es lo que usted ha sembrado y entonces espera cosechar otra cosa completamente diferente. La sabiduría está en el conocimiento de ese mundo físico y también cómo repercute ese mundo físico en la parte espiritual. ¿Okay? Entonces, vemos totalmente relacionado lo que es la sabiduría, la creación y lo que es la figura de Jesús y cómo Jesús empieza a caminar junto con el ser humano en ese camino de la creación y de la sabiduría en general. Kenita, si quieres leer Proverbios 8, del 31 al 36, por favor. Qué feliz me puse con el mundo que Él creó. Cuánto me alegré con la familia humana. Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto. Alégrense, alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. Pues todo el que me encuentra halla la vid y recibe el favor del Señor, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Entonces, la vid, clarísima relación de lo que es Jesús y de lo que es nuestro abogado y nuestro consejero y el que en el que alcanzamos el favor de Dios. ¿Okay? Cuando vemos ahí en Proverbios 8 que están hablando de personificar la sabiduría, se da uno cuenta que Salomón tuvo una cercana relación con Jesús. Y aunque Jesús es del Nuevo Testamento y Salomón estamos viendo en el Antiguo Testamento, vemos que Jesús estaba presente con Salomón. Y cuando Salomón pide sabiduría, el que manda a Jehová, el que le manda es a Jesús. Y entonces empieza a tener Salomón relación con Jesús. Por eso es que Salomón escribe esos proverbios tan lindos y empezamos a ver características de Jesús en el libro de Proverbios y empezamos a ver que esa persona que es la sabiduría no es más ni menos que Jesús. Y aquí en el Nuevo Testamento también vemos muy claro eso. Teito, si quieres leer ahí 1 Corintios 1, del 24 al 30.
Teito. ¿Dónde está Teito? ¿Puedes ahí leer, Teo? Sí, Ok, leo. ahora sí. Ajá. Primero de Corintios 1 del 24 al 30. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios lo ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Es lindísimo como aquí habla de ese plan ridículo de Dios. Es como tan, no sé, irónico, ¿verdad? Un poco grosero también. Porque al final de cuentas lo que está diciendo ahí es, mire, yo hice la creación y yo soy el que decido cómo va a caminar esa creación. Y aunque los humanos tengan claro o tengan creyendo que saben mucho, empiecen a hacer sus planes, empiezan a hacer sus diseños, al final de cuentas Dios dice, mire, yo soy el que voy a hacer y salvar este mundo. Entonces mi plan, aunque es el plan más ridículo que existe, es el plan que va a funcionar. Y mi plan incluye a Jesús. Aquí habla más que todo del Cristo. Y Cristo va a venir y va a darle la sabiduría que ustedes necesitan para ser igual de ridículos que mi plan, ¿verdad? Entonces por eso le digo que Dios nos pone a hacer cosas locas. Bueno, esas son las cosas ridículas del plan de Dios. Cuando uno empieza a ver que ante todas las situaciones la gente empieza a preocuparse y a realizar cosas y uno se aleja y se pone a orar primero para ver qué es lo que Dios empieza a decir, la gente dice, se volvió loco. No es un tiempo para estar meditando o no es un tiempo para correr y hacer, porque eso es lo que la sociedad quiere que uno haga. Y uno dice, no, yo lo primero que tengo que hacer es ir a buscar la presencia de Dios para ver qué es la guía que Dios me dice. Y Dios sale con unos planes que uno dice, bueno, está bien. Eso es lo que Dios me pidió y ahora a caminar y ser no como esa persona doble ánimo que le hace más caso al mundo que a Dios, ¿verdad? Aquí en Corintios nos está poniendo en los diseños claros en qué es lo que Dios quiere para el mundo, qué es lo que la gente cree que es lo que necesita y cómo mantenerse con Cristo y mantenerse con Dios, vamos a obtener esa sabiduría que es la que nos va a llevar a caminar más de acuerdo a lo que Dios nos pide. ¿Ok? Y aquí como conclusión les tengo algo muy bonito y uno se da cuenta que hay un plan completo de Dios que se echó a andar en el Antiguo Testamento, que continúa en el Nuevo Testamento, pero después del Nuevo Testamento sigue ese plan caminando. Entonces dice, la sabiduría no es algo intangible, no es un concepto que no podemos poseer, es una persona. La sabiduría es Jesús. Jesús tomó a los que se creían sabios y les mostró la paja que tenía en el ojo. Tenemos que tener cuidado de la gente que cree que lo sabe todo, porque son los primeros que caen. Tenemos que tener cuidado de creer que lo sabemos todo, porque la caída es dura. Acordémonos de lo que Dios hace con los tiempos. Alcanzar la sabiduría es alcanzar a Jesús. Buscar la sabiduría es buscarlo a Él. Jesús nos enseñó a vivir y nosotros deberíamos de preguntarnos en todas las decisiones y acciones que tomemos en nuestra vida es, ¿qué haría Jesús en una situación como esta? No hay acción más sabia en nuestra vida que estar en su presencia. Escoger cualquier cosa antes de pasar tiempo con Dios es una mala decisión. Y al final de cuentas,
la sabiduría y el pedir sabiduría es algo muy práctico. Es what would Jesus do? ¿Verdad? Esa es la pulsera que Ignacio anda y que a nosotros nos encanta porque es un recordatorio de caminar sabiamente pensando, bueno, en una situación como esta, ¿qué es lo que haría Jesús? Y aquí es una pintura de la Capilla Sixtina donde Da Vinci logra poner a Dios Padre y el que está y la mujer que está sosteniendo sobre la que se apoya a Dios Padre se llama la sabiduría, ¿verdad? Y es ese gesto de Dios se apoya a la sabiduría para estar tocando, aquí al otro lado se ve, está tocando la creación y es la creación de Adán. Pero si vemos esto comparado con un cerebro, es una imagen clarísima de un cerebro cuando es cortado a la mitad. Esta imagen que Da Vinci logró hacer, por eso es que les digo que el plan de Dios trasciende lo que pasó en el Antiguo Testamento y empieza a caminar, se da uno cuenta que también un montón de gente muy sabia después de los evangelios fueron creados y Da Vinci era una de las personas que tenía más cercanía y más relación con Dios y logra plasmar en esta pintura el cerebro humano y cómo nosotros en el cerebro humano, en esa inteligencia sapiensal, podemos caminar con Dios agarrados de la sabiduría, que es este cuadro que me encantó y me parece que es una manera muy linda de personificar lo que es la sabiduría, como Da Vinci lo veía y cómo lo ve también en el caminar en el ser humano. Entonces les dejo con este pensamiento y con esta imagen para que caminemos en esa sabiduría inteligentemente, pero sabiendo que esa sabiduría la alcanzamos caminando en fe y en obediencia con Dios. Eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna duda que la sabia del grupo nos puede contestar. Estamos con todo.